Bienvenidos al segundo episodio del podcast El Diario de Nicola. Es muy probable que se estén preguntando por qué el podcast se llama El Diario de Nicola, quién es Nicola o quién fue Nicola. Así que en este podcast vamos a estar hablando precisamente sobre el propósito de por qué el podcast recibe este nombre. Y es en honor, es un humilde reconocimiento a la figura que desde que yo comencé a estudiar en la universidad impactó grandemente la manera en que yo veo y percibo el mundo hoy día. Un hombre que sin duda alguna poseía una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad. Era un hombre que decía, mi cerebro es solo un receptor, porque en el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Y esta figura lo fue Nikola Tesla. Nikola Tesla es una figura que cuando comenzamos a estudiarlo, nos percatamos que él tenía unas cualidades, pero no es tan famoso o reconocido como algunos de los científicos de su tiempo, algunos científicos contemporáneos como lo era Edison y Westinghouse. Y a mí por lo menos siempre me causó curiosidad y pues comencé a indagar en cuanto a la historia de Nikola Tesla porque pude ver y pude comprender que tanto Edison como Westinghouse tendían a aprovecharse un poco de lo que era el conocimiento y el potencial de Nikola Tesla, pero también leyendo pude ver que Edison y Westinghouse poseían unas cualidades que Tesla no tenía. Tesla era introvertido, era individualista, era obsesivo con las cosas. Él estaba siempre pensando en sus propios intereses y no podía, ¿verdad? Por la razón que fuera, por su personalidad, él no podía desarrollar como que una conexión, un networking con las demás personas. Edison y Westinghouse, sí, ellos sí poseían una mentalidad de negocios. Ellos podían establecer negocios, eran hombres de negocios. Pero Tesla, a pesar de que poseía un potencial y una inteligencia increíble, él no estaba pensando en eso. Él pensaba en desarrollar sus ideas y ya. Y esta es la diferencia que yo por lo menos puedo identificar entre lo que era Edison, Westinghouse y Tesla. ¿Y por qué? A lo largo de la historia, ¿verdad? O de los cursos que tomamos en la escuela o en la universidad, es mucho más probable que hayamos escuchado sobre Edison, sobre Westinghouse, que de Nikola Tesla, a menos que cursemos estudios en el mismo campo de Nikola Tesla, que vamos a estar hablando sobre eso en unos momentos. Nikola Tesla, como mencioné, no poseía esa mentalidad de negocio que sí tenía Edison y Westinghouse. Y él prácticamente ya para el año 1898, para dar una introducción corta sobre Tesla, ¿no? Sobre los grandes proyectos de Tesla. Tesla en ese año ya él había establecido los planes que él tenía de crear un sistema de transmisión wireless que fuera mundial, ¿verdad? Que fuera reconocido. Y que prácticamente sería la última oportunidad de Tesla para reclamar el reconocimiento, la fama y el dinero que siempre se le escapaba. Podemos ver, o vamos a poder ver en la historia de Nikola Tesla, que él, a pesar de que tenía un súper potencial, nunca fue reconocido como debía, por lo menos en vida. Y tampoco nunca pudo tener dinero. O sea, una mente increíblemente brutal, como yo le diría. Pero no llegaba. Nikola Tesla nació en Croacia en el 1856. Su padre era un sacerdote ortodoxo, ¿verdad? De la iglesia ortodoxa. Desde que Tesla era niño, él siempre demostró una obsesión que para las personas que lo rodeaban, su familia, sus amigos, siempre pues le iba a parecer curioso, les iba a impresionar,
o incluso les iba a parecer gracioso, ¿verdad? Siempre lo observaron como un niño que se obsesionaba por sus propios intereses. Era un niño súper observador. Una de las historias que cuentan sobre Nikola Tesla es que cuando él tenía 3 años, él estaba jugando con su gato y comenzó a acariciarlo y él sintió como algo raro entre su mano y el pelaje del gato. Y su papá estaba cerca y él se lo menciona a su papá, ¿verdad? Con el vocabulario de un niño de 3 años, y el papá les trata de explicar y le dice que ese fenómeno que había ocurrido entre su mano y el pelaje del gato era lo mismo que ocurría entre las nubes, ¿verdad? Y la copa de los árboles, que era electricidad. Desde que Tesla era pequeño, pues él siempre mostraba esa curiosidad. ¿Qué pasa? Él, desde que era pequeño, él se memorizaba los libros. O sea, libros enteros él se los memorizaba. Podía memorizarse tablas súper largas de logaritmos. Aprendía lenguaje súper fácil. O sea, él podía aprender a hablar lenguaje, diferentes idiomas. Y trabajaba, estudiaba, leía días y noches. O sea, días y noches prácticamente sin dormir. Dormía pocas horas. O sea que ya desde pequeño vemos su obsesión por aprender. Cuando él tenía 19 años, él comenzó a estudiar o ingresó, ¿verdad?, en lo que era el Polytechnic Institute at Graz in Austria. Ingresó para estudiar ingeniería eléctrica. Por eso mencioné ahorita que sus proyectos y demás, pues prácticamente iban a ir acorde con lo que él iba a estar estudiando, que en este caso, pues sí es ingeniería eléctrica. Él rápidamente que él entró a la universidad, él dio a demostrar su potencial y era reconocido como un estudiante diferente, un estudiante estrella. ¿Qué pasaba? Él, desde que él entró a la universidad, él comenzó a percatarse que lo que estaban diciendo sus profesores quizás no le hacía mucho sentido, ¿verdad? Él siempre estaba debatiendo con los profesores porque los profesores defendían lo que era la corriente directa o el DC, ¿verdad? DC Motors. Y eso era lo que ellos demostraban en las clases. Pero él decía, no, o sea, sí, ok, estás demostrándome motores que funcionan con corriente directa, pero está la corriente alterna. Y pues siempre estaba debatiendo con los profesores. Él estuvo alrededor de 6 años de su vida pensando sobre cómo desarrollar un motor, una máquina, que fuera hipotética, ¿verdad?, que funcionara con corriente alterna, ¿verdad?, y que pues, toda esta temática de lo que eran los campos electromagnéticos. Él estaba siempre pensando en esos temas y se tornó un poquito obsesivo. O sea, se obsesionó con estos temas a un nivel que ya no se podía enfocar en nada más que no fuera eso. O sea, él comenzó a fallar en sus estudios en la universidad. Los profesores se comienzan a preocupar y se lo mencionan a su papá. Le dicen, mira, él no está durmiendo, no está entregando los trabajos, etcétera, y realmente pues está un poquito obsesivo con esos temas. Tesla, más allá de terminar sus estudios, Tesla se volvió adicto en cuanto a lo que eran las apuestas, ¿verdad? Gambling. Perdió todo su dinero, se sale de la escuela y comienza a sufrir lo que eran ataques de nervios o ataques de ansiedad. Que esto prácticamente se quedaría con él para toda la vida. Ya en el año 1881, él estaba en Budapest, luego de recuperarse, ¿no?, de lo que eran sus ataques de ansiedad, o por lo menos de tratar de manejarlo. Él estaba en un parque caminando con un amigo y de momento él recibió, o se dice que él recibió una visión. Y en esta visión, ¿verdad?, él comenzó a dibujar lo que él estaba viendo en esa imagen que le llegó a la mente. Y dibujó el diagrama con una ramita. Y era un motor que usaba el principio de campos magnéticos rotativos, ¿verdad?, que eran creados por 2 o más corrientes alternas. Así que,
prácticamente él, ya podemos ver que él era excéntrico. O sea, para las personas que lo rodeaban, Nikola Tesla era distinto, porque ya vemos en el 81, o sea, vemos que en la historia de su vida, sí, él era adicto a lo que eran las apuestas, perdió su dinero, debatía con los profesores o sea, prácticamente era excéntrico, era distinto, llamaba la atención. Y aquí pues ya vemos que comienza a tener visiones, que eso es una de las teorías conspirativas que siempre mencionan sobre el personaje de Nikola Tesla, que él conectaba, que si él hablaba con alienígenas, que si él recibía mensajes, etcétera. Mira, realmente no lo sabemos y no lo vamos a saber. Pero son aspectos curiosos sobre la figura de Nikola Tesla, y ya lo vemos que en el 81 él comienza a dejar rastros de que supuestamente recibía visiones. ¿Qué más podemos decir sobre Nikola Tesla? Luego, años después, ¿verdad? Él inventó lo que era el motor de inducción. Luego de tener esa visión. Así que Tesla, ya en ese año, él fue contratado por nada más y nada menos que Thomas Alva Edison. O sea, Thomas Alva Edison lo contrató. ¿Por qué? Porque Tesla tuvo la suerte, ¿verdad?, de que consiguió una reunión con Edison. Le describe todo el trabajo de ingeniería que él estaba haciendo o lo que tenía en mente. Y Edison, claro, es un chico que es joven, que llegó de otro país, etcétera. Y él dice, bueno, pues vamos a contratarlo. O sea, estaba un poco escéptico de contratarlo, pero lo contrató. Así que en ese momento, en ese contrato, Edison le ofrece $50,000 a Tesla si él lograba mejorar unas plantas de generación de corriente directa que Edison apoyaba. O sea, Edison le dijo, yo te pago $50,000 si tú mejoras esto, pero que funciona con corriente directa. ¿Qué pasa? Tesla, en prácticamente pocos meses, él logró mejorar esos motores que Edison le había pedido que mejorara. Entonces, ¿qué pasa? Edison, yo entiendo que Edison se sentía un poco intimidado por la inteligencia de Tesla, por el trabajo que estaba haciendo, y Edison, luego de haberle prometido esos $50,000, se negó a pagarle. ¿Ok? Tesla obviamente se molesta, renuncia y busca un trabajo, y el trabajo que consiguió fue prácticamente en un restaurante. ¿Qué pasa? Él seguía hablando sobre sus proyectos y se lograron, ¿verdad? Otras personas se enteraron sobre los planes y las ideas que tenía Tesla sobre la corriente alterna. Otras personas pues también apostaron, ¿verdad?, en lo que era las ideas de Tesla. Tesla patentó, ¿verdad? Logró tener patentes de los motores de corriente alterna y de los sistemas energéticos que estaba desarrollando. ¿Y qué pasa? Que George Westinghouse reconoció los diseños de Tesla y él decía, esto prácticamente puede ser lo que yo necesito para yo lograr destronar a Edison, ¿verdad? Porque recordamos que Edison apoyaba lo que era la corriente directa, pero entonces Westinghouse dice, mira, Tesla está desarrollando esto de corriente alterna, pues es posible que con esto yo pueda destronarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Luego de esto, Tesla es una historia, la historia de su vida es, yo diría que es impresionante, pero a la misma vez es triste y frustrante. Tesla, el trabajo que él realizó con lo que era la electricidad reflejaba prácticamente solamente un aspecto de su inteligencia. O sea, Tesla en el siglo XX, o antes incluso del siglo XX, Tesla inventó una bobina súper poderosa que era capaz de generar altos voltajes, frecuencias,
prácticamente llevaba lo que eran nuevas formas de luz, o sea, luz de neón, fluorescente, rayos X. Tesla descubrió también que estas bobinas, que luego recibirían lo que era el nombre de las bobinas de Tesla, pues hacían posible que se enviaran y se recibieran señales de radio. O sea, aquí estamos viendo que prácticamente Tesla fue quien inventó el radio. Pero ¿qué pasa? Tesla llenó, ¿verdad?, o solicitó para tener patentes americanos en el 1897. Pero se dice que Marconi fue el que recibió el premio Nobel. Y en ese momento se le reconocía a Marconi como el inventor de lo que era el radio. Esto es bien importante. O sea, a pesar de que fue Nikola Tesla. Tesla en el 1901, él comenzó a diseñar, ¿verdad? O comenzó a trabajar en el diseño del Wardenclyffe Tower. Pero luego de que se construyó, o sea, Tesla se dio cuenta de que no, pues se iba a quedar sin dinero, no iba a tener funding suficiente para seguir operando con ella. Así que él le solicitó a Morgan más dinero, ¿verdad? Que fueron denegados. Había muchos inversionistas que estaban prácticamente desesperados, estaban súper interesados por darle dinero, otorgarle dinero a Marconi. En el 1901 Marconi logró enviar una señal desde Inglaterra hasta Newfoundland. ¿Qué pasa? Tesla, pues, obviamente Marconi estaba usando 17 de los patentes. Pero, ¿qué pasó? Él podía decir, podía prácticamente pues, litigar, etcétera, pero siempre favorecían, ¿verdad?, a Marconi. Y esto es una de las cosas que más me frustran sobre las cosas que le sucedieron a Tesla. Ya en el 1943 fue que la Corte Suprema de los Estados Unidos sí dijo, ok, fue Tesla quien inventó el radio, no Marconi. Pero prácticamente en el 1943 fue que Nikola Tesla murió. O sea que en vida Tesla siempre pensó que a Marconi era quien se le estaba reconociendo por ese invento. O sea que toda su vida Tesla vivió con esa frustración, o eso es lo que yo percibo, ¿no? Si yo fuese Tesla, si yo hubiera sido Tesla, yo hubiera estado bien frustrada. Porque sea como sea, no es justo. Bueno, prácticamente Marconi se le acreditó en la invención del radio. Él se hizo súper rico. O sea, debo decirlo, Marconi se hizo rico con la supuesta invención, ¿verdad?, del radio. La torre de Wardenclyffe prácticamente era una reliquia de 186 pies. Pues, realmente frustra, ¿verdad? Porque todo esto que le estaba pasando, que le estaba sucediendo a Marconi, pues logró nuevamente que Tesla continuara y cayera en lo que eran estos ataques de ansiedad. ¿Qué pasa? En el 1912 Tesla se sale, ¿no?, de lo que era lo que él conocía como el doubting world. O sea, él ya estaba súper evidentemente mostrando señales de un desorden de obsesividad y compulsividad. O sea, era obsesivo compulsivo, debo decir. Y prácticamente se pensaba que pues él tenía la condición de autismo, y que pues a pesar de que era de high functioning, o sea, era altamente funcional, pero sí se decía que Tesla era autista. Él pues se tornó súper obsesivo con lo que era la limpieza. Estaba obsesionado también con lo que era el número 3. O sea, él tenía pues sus fijaciones, ¿okay? Y todo esto empeoró por las injusticias que él estaba enfrentando.
Tesla frustra un poco, ¿verdad? Cuando yo me pongo a pensar sobre la historia de Tesla, pues yo me frustro porque se ve lo que es la realidad. O sea, yo le digo el mundo real. Pero, seguimos. Tesla vivía en el piso 33, debo mencionar eso, porque ya que él tenía la fijación con el número 3, él vivía en el piso 33 del New Yorker Hotel. En 1931, él fue la portada de la revista Time, que prácticamente pues mostró, ¿no?, lo que eran sus invenciones cuando él cumplió 75 años. Así que antes de morir, Tesla sí, por lo menos, he made the cover of Time Magazine. En el 34 volvió nuevamente, volvió a salir en lo que eran en los medios de la época, porque el New York Times reportó que Tesla estaba trabajando en lo que le llamaba el rayo de la muerte, ¿okay?, que era capaz de prácticamente derrumbar 10.000 aviones del enemigo, del cielo. O sea, y él pues pensaba o esperaba que pudiera recibir fundings. Pero, ¿qué pasó? Sí, le pidió a JP Morgan Jr. y le pidió al primer ministro británico, que en ese momento era Neville Chamberlain, pero no le otorgaron los fundings. Y Tesla prácticamente él recibió un cheque de $25,000 de la Unión Soviética, pero pues el proyecto no continuó. Tesla murió en el 1943, que fue el mismo año cuando ya comenzaron a reconocer a Tesla, ¿no?, en Estados Unidos como el inventor del radio y no Marconi. Pero él murió en el 1943 endeudado. Y lo más que me frustra es que él murió solo, sin familia. Y Westinghouse le estaba pagando la habitación en el hotel por años. O sea, Tesla no tenía dinero, Tesla murió solo y el cuarto de hotel se lo pagaba Westinghouse. O sea, con la historia de Nikola Tesla nosotros podemos ver cómo funciona el mundo real. ¿Y por qué lo digo? Porque Nikola Tesla, y lo repito, era brillante, estudió ingeniería eléctrica, tenía unas ideas súper innovadoras desde que era niño. Él observaba el mundo desde otra perspectiva muy distinta. Él recibía ideas, ¿verdad? Tenía, por la razón que sea, podemos irnos por el área de la conspiración y decir, no, es que él recibía señales extraterrestres, como dicen algunos. Pero simplemente, ¿verdad?, manteniéndonos lo más realistas posible, Tesla tenía una mente súper innovadora, era súper creativo, era un inventor. Y al estudiar ingeniería eléctrica, pues prácticamente él lo que hacía era lo que hacen los ingenieros, que es buscarle soluciones prácticas, costo efectivas a las situaciones de la vida. Y lo podemos ver como cuando él debatía con los profesores sobre la corriente directa y corriente alterna. Prácticamente él lo que hacía era, ok, esto es lo que tú tienes, pues yo te puedo desarrollar un sistema o puedo buscar, ¿verdad?, una alternativa que funcione mejor y que sea quizás hasta más eficiente, que sea más accesible, etcétera. Eso era lo que hacía Tesla. O sea, Tesla era brillante y de esa misma forma él lograba unir, ¿verdad?, sus habilidades y sus destrezas y sus conocimientos de ingeniería para el beneficio de la humanidad. Él no estaba pensando, sí, obviamente, vemos que él solicitaba fondos a diferentes compañías y personas, individuos, no se lo daban, se lo denegaban, pero es que podemos pensar, ok, bendito, no le daban fondos, Tesla, pues una persona, un individuo súper inteligente, con muchas ideas, quizás si tuviera fundings, pues. Pero es que también podemos ver que desde que él estaba en la universidad era adicto a las apuestas. O sea, que quizás, ¿verdad?, estamos viendo las dos caras de la moneda. Es triste definitivo.
una de las cosas que por lo menos a mí en lo personal más me afecta es el hecho de que pues, le reconocieran a Marconi como el inventor del radio cuando había sido Tesla. O sea, Marconi, yo no sé cómo Marconi podía aceptar premios Nobel y todo este reconocimiento sabiendo que era de Tesla. Lo mismo con Edison, o sea, como Edison después que lo contrata, después que se da cuenta de que Tesla tenía un potencial brutal, que en un par de meses le había mejorado por mucho lo que Tesla le había prometido que iba a mejorar. Entonces Edison no le paga, o sea, le había prometido $50,000 y no le paga simplemente por celos. O sea, y algo que siempre han mencionado es que Edison no solamente se negó a pagarle, Edison fue por todo Estados Unidos creándole una campaña en contra a Tesla, desacreditándolo. O sea, él no solamente le mintió, le falló, etcétera, a Tesla, sino que él le creó una campaña en contra para que todo el mundo pensara mal de Tesla y lo desacreditó. Frustra porque vemos cómo los grandes intereses económicos, etcétera, van por encima, ¿no? Van por encima de lo que Tesla en ese momento quería lograr. Nikola Tesla, ¿verdad? Entre las cosas que él estaba desarrollando y las cosas que él creía, él descubrió lo que eran las energías libres. Si nosotros en la actualidad utilizáramos las energías libres, no voy a continuar, ¿verdad? Cabe mencionar y quizás con esto, ¿verdad? Explique por qué el podcast se llama El Diario de Nikola. Y es que precisamente en 1943, cuando Nikola Tesla muere, sus diarios, sus hojas, ¿verdad? Sus anotaciones, etcétera, desaparecieron de la habitación del hotel. ¿Por qué desaparecieron? Si él estaba solo, ¿quién se llevó esos documentos? ¿Qué pasó con esos documentos? ¿Qué había en esos documentos como para que desaparecieran tan rápido? Ajá. Así que espero, ¿verdad? Lo dejo a su discreción para que ustedes puedan interpretar lo que yo pienso. Creo que en el mundo real, dinero, fama, posicionamiento y protagonismo. Yo creo que eso es lo que mueve este mundo material. Y lamentablemente Tesla no estaba pensando en eso. Tesla pensaba en desarrollar sus ideas. O sea, me llegó esta visión, me llegó esta idea, la quiero desarrollar. ¿Cómo lo puedo hacer? Pero lamentablemente, ¿verdad? Aunque él pensara en el bienestar de la humanidad y en cómo podía mejorar y aportar ¿verdad? En un futuro a la humanidad, los grandes intereses pues no pensaban así. Porque claro, a la larga los iba a afectar. Este mundo pues se mueve por el dinero. Así que lo dejo a su discreción para que ustedes también puedan desarrollar un poco más, ¿verdad? De acuerdo a su criterio, lo que ustedes puedan pensar sobre Nikola Tesla, pero creo que es muy pertinente que se hable sobre la vida y obra de Nikola Tesla y que debe ser incluido su historia y sus proyectos en los currículos de la escuela. Por lo menos cuando yo estaba en la escuela no se hablaba mucho de Nikola Tesla. Sí nos mencionaban a Westinghouse, nos mencionaban a Edison, pero de Tesla yo no recuerdo haber escuchado hasta que ingresé a estudiar en la universidad. Así que admiro muchísimo a Nikola Tesla. Le agradezco todo lo que hizo. Y creo que sí, comparto lo que él dijo sobre que el cerebro, ¿verdad? Es un receptor y que en el universo hay un núcleo del cual nosotros obtenemos conocimiento, obtenemos fuerza e inspiración. Sí. Y yo diría que se logra conectar, ¿verdad? Con ese núcleo una vez podamos renunciar a la obsesión con el dolor, con el sufrimiento
y con el placer. Una vez nosotros como seres humanos rompamos con esa obsesión, con obsesión de sufrir, y logremos silenciar y aclarar la mente y enfocarnos en lo que verdaderamente importa, volvemos al primer podcast, en nuestro corazón. Solo en ese momento nosotros vamos a poder ser capaces de conectar con ese núcleo y obtener conocimiento, fuerza e inspiración. Y cierro con un versículo del profeta Jeremías, que casualmente es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y esto ha sido una recopilación de ideas para el diario de Nicola. Espero que haya respondido su pregunta. Pronto vamos a estar hablando sobre otros temas. Tendremos invitados en el podcast hablando de temas diversos de interés, de la actualidad, de noticias, etc. Así que no se lo pierdan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su apoyo y se cuidan. Hasta pronto.